y bienvenidas a un nuevo especial suscriptores. Ya sabéis, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, un nuevo especial suscriptores desde la plataforma Cello, walkie-talkie, esa plataforma que está en la Play Store, que queréis participar, descargar la plataforma esa, la aplicación, y bueno, aquí podemos hacer una playa en Extremadura como llevar un montón de motos acuáticas a Madrid por si llega el cambio climático. A esto nos dedicamos aquí en el Cello por las tardes. También hablamos de temas serios, pero es más plan cachondeo. Así que descárgatela, pásate por ella, por el grupo 12 Ruedas Cello, charlamos y puedes participar, si lo deseas, en este especial suscriptores. Un especial suscriptores que está de actualidad. ¿Cuál es el tema de que vamos a tratar hoy? Pues lo actual, lo que nos compete. Las puñeteras restricciones a los camiones, a los pesados, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar. Yo ya hice un vídeo en su día, ya hace un año, sobre ello, que lo podéis encontrar por el canal, también con plan ruta, pero hoy voy a preguntarle a los suscriptores qué opinan sobre las restricciones de tráfico a los camiones. A los camiones, que la gente dice a los camiones, pero ¿quién lleva los camiones? Los camiones lo llevan personas que también creo que tienen derecho a ir con su familia, a irse de vacaciones, y que en muchas ocasiones, por esas restricciones que yo a título personal lo veo una soberbia estupidez, se quedan hasta 45 y 60 horas en áreas de servicio porque por esas restricciones se les cumplen los horarios del tacógrafo y les pilla fuera. Si no fuese por esas restricciones podrían llegar a sus casas. ¿No tienen derecho también a llegar a sus casas? Personalmente vulneran, violan o podemos utilizar cualquier otro adjetivo los derechos fundamentales de desplazamiento por el territorio nacional, los derechos fundamentales del trabajador como el derecho al trabajo y los derechos de vacaciones, si existen, no lo sé. Esa es mi humilde opinión, muy resumida, pero yo lo que quiero saber es vuestras opiniones, dejadlo en los comentarios y por supuesto las opiniones de los suscriptores que están aquí en Cello esperando a que yo acabe de decir la parrafada. Sin más, vamos a empezar con el señor Mario, a ver si estuviera Mario por ahí, y qué opina sobre las restricciones a los pesados, ¿no? Tenemos minuto 30 para contestar a esto. Si vemos que hay algún problema con la cobertura, pues retomamos de nuevo, y si vemos que ya está todo dicho, pues se corta y se pasa al siguiente. Normalmente dejo manga ancha porque, oye, no me gusta cortar por cortar. Así que Mario, si andas por ahí, ¿qué opinas acerca de este tema? Bueno, hemos empezado la primera en la frente, porque Mario
Me consta aquí en la lista, pero se ha debido caer. O no sé, a ver. Ah, creo que tenía que repostar. Vale, creo que tenía que repostar. Bueno, pues le preguntamos luego. Pasamos con Jimmy, que andaría por ahí. Jimmy, ¿qué opinas del tema? Bueno, pues buenas tardes. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, Chris? Están acostumbrados a pisotearnos sistemáticamente, tanto en empresas como a la hora de circular. Llegan las vacaciones, ya estorban los camiones. En la pandemia éramos héroes, ahora somos que les estorbamos dando vacaciones con sus cochecitos y les estorbamos, pero ellos no entienden que todo tiene que llegar a su destino para que cuando lleguen a la estantería de los supermercados haya absolutamente de todo. Eso por lo visto no entra en sus planes. Y bueno, me parece muy mal porque al fin y al cabo lo que tú dices, los que van montados aquí encima son personas y tienen derecho a dormir en una cama decente, a estar con su familia y a tener servicios. Que hay muchas áreas de servicio que dan pena y se tienen que pegar 45, 60 horas allí parados por las restricciones, pues no hay derecho. Mucho más no puedo añadir, Chris. La verdad es que no lo encuentro bien, la verdad. Vale, Jimmy, copiado. Y vamos a pasar a Gonzalo, que ya le conocéis por Jarichu. Aquí interviene bastante, en el canal de Tony Cornellá también. Y tenemos a bien tener su presencia. Gonzalo, dinos algo. ¿Qué opinas del tema de las restricciones a pesados? Buenas tardes a todos los suscriptores de 12 Ruedas y a los que estáis por ahí escuchando o escucharéis este vídeo promocional de suscriptores. Yo en primer lugar haría un llamamiento a tráfico para que regularía los calendarios estivales en cada comunidad autónoma y mire un poquito los puntos negros que hay en esas zonas de cada comunidad, vamos a decir a C7, vamos a decir A1, y yo creo que estas restricciones lo que hacen es, llamémosle, dar pérdidas a las empresas, porque claro, tú tienes a un asalariado, tienes el camión cargado, no estás produciendo y eso, quieras o no, está mermando la capacidad de las empresas. Yo creo que tendrían que regular un poquito o plantearse no los cargadores y las empresas, aunque tengan mucha, prever las cosas, porque una cosa es que no llegue la mercancía, pero otra cosa es que esté el camión allí y esté esperando 4 horas. Y yo creo que si todos regularían un poquito las cosas, serían previsores, no ocurrirían estas cosas. No dejar los camiones andar, pero tampoco cargarlos. Es un poquito tráfico, cargador y gestión de tráfico, para que la gente pues no tenga que verse en esas circunstancias. Está tirando en un área de servicio con una restricción. Vamos, no me quiero extender más, pero ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Gonzalo. Se te escucha perfecto. Gonzalo, que hizo piu piu, que cerró el Ferrari. A ver si me deja dar una vuelta en el Ferrari el día que le conozca. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos a Tiago. Tiago, que ha vuelto a España el tío. Se ha pegado unas vacaciones en Brasil. Tiago, bienvenido de nuevo. Gracias por estar ahí en el especial suscriptores. ¿Qué nos opinas tú acerca de estas restricciones veraniegas, navideñas, etc.? A mí la que más me fastidia son las veraniegas. Uf, la jodida muerte. ¿Qué opinas? Buenas tardes, Christopher, y buenas tardes a todos. Pues, hombre, ¿qué opino yo? Que nos afecta a todos, en general. Y principalmente a nosotros, porque tenemos nuestros horarios todos controlados, pues las rutas, a dónde vamos a parar, dónde vamos a dormir, dónde hacemos las pausas, pues eso nos afecta el tema de logística también, afecta a nuestras empresas, nuestros jefes. Es que, hombre, esto yo creo que tenía que estudiar un poco más y no dar tanta prioridad al turista, ¿sabes? Porque de eso están, de turismo, y nosotros aquí estamos trabajando. Y sin mucho más que decir, pero
que no me parece bien. Muchas gracias, Tiago. Vamos a pasar a nuestro guardián de la noche, Cristian, que hace nocturno y que antes de echarse la siesta hoy, para empezar a trabajar luego, pues ha dicho, me voy a pasar por aquí y voy a charlar yo algo. ¿Qué opinas de las restricciones, Cristian? Buenas tardes, Christopher, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues antes de todo quería empezar a recordar que lo de tráfico, Dirección General de Tráfico, nos recordó que la carretera es de todos, ¿no? O sea que también es para camioneros. Nosotros también tenemos familia, nosotros también tenemos derecho a ir de vacaciones o a ir con la familia por aquí. Y este tema viene como de la clase política. Se nos promete unas cosas y al final al cabo no se cumplen. Es un tema que muy complicada, que viene, no sé, yo lo veo por tema de política, del gobierno. Bueno, estoy de acuerdo que es periodo de vacaciones, pero tendría que buscar alternativas, ¿no? Abrir más carretera en este periodo para los camioneros, o si quieren ir por ruta alternativa, intentar dar más alternativa. No sé qué más añadir. Yo lo veo por temas de todo, por un tema burocrático, un tema de política, y aquí hay mucho debate. Por desgracia, pasa que pasa por este tema. No sé qué más añadir. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por estar ahí a estas horitas, que sabemos que hay que dormir la siesta, una siesta gorda, para luego estar a 100% por la noche. Estos conductores nocturnos que de nadie se acuerda, cuando pedimos algo en Amazon y queremos al día siguiente, hay muchos conductores nocturnos que están zumbando estopa para que al día siguiente los repartidores de furgonetas estén tocándote el timbre. Oye, que tienes aquí tu paquete, que también tela. Pasamos a Adolfo, a ver qué nos puede contar Adolfo sobre el tema de las restricciones de tráfico a pesados. Eso es justo lo que iba a preguntar, tío, porque me he salido de la A3 porque he visto un... Vale, acaba de entrar Patrick y no sabe que estamos grabando. Así que vamos con Adolfo a ver qué nos puede contar acerca de las restricciones de tráfico. ¿Qué opinas de ellas? Dale. Hola compañeros de Cello, hola compañeros de 12 Ruedas. Bueno, yo lo voy a contar desde muchos años de experiencia que llevo en la carretera, y comparto con mis compañeros que somos un bien necesario y la solución no está en parar un camión en la carretera, no. A ver, la carretera se puede compartir con los demás usuarios de la vía. Por mi experiencia os diría que un camión hace más kilómetros que cualquier coche. O sea, una ruta, por ejemplo, Madrid-Valencia, seguramente llega antes el camión que el coche. Yo admitiría que nos dejaran un carril sin poder adelantar, pero compartir las vías. Y esas largas esperas, esas esperas en parkings, entre comillas, jodernos el descanso, el poder disfrutar de también nuestras vacaciones, el estar con la familia. Creo que habría que mirarlo desde otro punto de vista, bajo mi experiencia en todos estos años que llevo del transporte. Y luego también tenemos rutas alternativas que no se utilizan, o sea, cortan por lo sano, nos paran y punto y pelota. Creo que es una manera de que tenían que estudiar, no coger por lo sano, cortar, camiones no se circulan, cuando es que dejar de comprar, por ejemplo, autobuses, porque llevan personas que van de vacaciones, pero las mercancías parece ser que no son importantes. Entonces esto daría para un debate muy largo y extenso, pero creo que están los medios,
están las fórmulas, simplemente que habría que actualizarlas y ponerlas al día. Pero quiero que entendáis que un camión por la carretera no molesta. No molesta siempre y cuando vaya a su ritmo y lo dejen trabajar, porque hacen muchos kilómetros y además a una velocidad constante y sin historias. Y eso es que lo que la gente no admite, y no, además no es que no admite, es que no lo entiende. Yo quisiera que esto se diera en clases y se estudiara en educación vial lo que es un camión y los kilómetros que puede llegar a realizar y en qué tiempos los realiza, que muchos coches y muchos usuarios de la vía se quedarían sorprendidos. Y bueno, como tengo un minuto y algo, no voy a extenderme más, pero creo que hay claves y se podría mejorar muchísimo. Muchas gracias, Adolfo, por la intervención. Y pasamos ahora mismo a Andrés, a ver si estuviera en línea, ¿vale? Luego volveríamos a Mario y a Patrick, que ha entrado ahora en Cello, y le preguntaríamos a Mario y a Patrick. Pero antes, repito, vamos con Andrés. Andrés, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esto de las restricciones a pesados? Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras de Cello y del transporte. Pues yo opino que, a ver, se debe regular y más por parte de tráfico. Y que no somos ciudadanos de segunda. Que no tenemos derechos a trabajar ni a llegar a nuestra casa cuando nos toque o qué pasa, ¿no? Y entonces, pues, hay que regular eso. Y yo, por ejemplo, tuve que salir el domingo. Y claro, en vez de salir después de comer, como alguna vez tengo hecho, tuve que salir temprano. Porque si no pillaba las restricciones ahí a las 8, a las 4, que cerraban. Y claro, tuve que pasar las restricciones temprano y ya alargar las horas de trabajo. Porque realmente estás fuera de tu casa, sigues trabajando. Aunque estés descansando, pero tú estás en el trabajo. Es como si tienes la cama ahí detrás de la oficina. Yo opino lo mismo que los compañeros, eso, que hay que regular y que eso, no somos ciudadanos de segunda, que un camión hace muchos kilómetros y nada más. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos de nuevo a la parte baja de mi lista, que no sé si será igual que la vuestra, pero es la mía. Pues bueno, entró Patrick y como está el último, vamos a preguntarle, Patrick, ¿qué opinas acerca de las restricciones a pesados? Cuéntanos. Vale, creo que Patrick no nos va a contar nada. Está ahí, pero nada, silencio de radio tiene. Mario, a ver si acabó Mario de repostar y le hemos dado un poquito de tiempo. ¿Qué opinas acerca del tema? ¿Qué opinas acerca de las restricciones de tráfico a pesados? Que estamos de actualidad con ello. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo poco más puedo añadir a lo que han dicho mis compañeros, que es algo que no veo lógico, el prohibirnos siempre a nosotros el circular para que el resto vayan de vacaciones cuando nosotros estamos trabajando y también tenemos derecho a ir de vacaciones y a llegar a nuestras casas y ver a nuestros hijos, más que verles, tocarles, porque ahora con los teléfonos móviles les pueden hacer videollamadas, pero yo, por ejemplo, tengo una hija de 7 meses y el domingo salí de mi casa y desde entonces no la puedo tener en brazos. Y puede ser que debido a estas restricciones pues tenga que hacer 24 horas más por ahí parado, que ya no me da para llegar a casa. Así que creo que deberían darle una vuelta y darnos una escapatoria, por así decirlo. Muchas gracias, Mario. Lo que hacemos ahora, señoras y señores que estéis aquí viendo este vídeo del especial suscriptores, en este canal que os va a molar mucho, 12 ruedas, echadle un vistazo si os gusta lo que veis, suscribíos y por supuesto compartir. Lo que hacemos ahora mismo es una pequeña pausa y ahora volvemos a darle una pequeña
vuelta de tuerca al tema. A ver si nuestros amigos suscriptores que están aquí en Cello se lo pongo un poquillo más complicado. Hasta ahora mismo. Segunda parte después de este pequeño ping, nada, de carretera muy rápido, de la segunda parte del tema que sigue con el tema de las restricciones, y le vamos a hacer una pequeña doble pregunta a nuestros compañeros que están aquí en la aplicación de Cello Walkie Talkie. Bien, empezaremos de arriba a abajo esta vez, porque antes hemos ido de abajo a arriba. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, ¿de verdad creéis vosotros que somos peligrosos en la carretera? ¿Hay más probabilidades de accidente teniendo un camión circulando en estos días que si no lo hubiera? Ya sabéis los tarmazos que se pegan y los camiones estamos parados en las áreas, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, vamos a vernos en la situación que paguemos nosotros el gasoil. Ese gasoil, porque somos autónomos y misteriosamente nos dan una ruta secundaria que, bueno, nos hace dar más vueltas, ¿vale? ¿Cómo veis ese tema? O sea, ¿tendríamos que reclamar ese gasoil que consumimos de más porque ellos quieren? Y ahora, mientras estábamos en la pausa, hemos comentado que además la DGT, Dirección General de Tráfico, ha cambiado los horarios de operación salida y ha cambiado los horarios de restricción para las carreteras. Ahora bien, si un tío se mete en esa carretera y él a primera hora ha visto que esa carretera va a estar cortada a las 3 de la tarde y de repente está en esa carretera y le paran los guardias y le dicen: es que esto está cortado. No, a las 3 de la tarde. No, caballero, a la 1. ¿Hay afán recaudatorio de la DGT contra los camioneros? ¿Vale? Recordemos, y quiero volver a recordar, que el tema de las restricciones, hablamos de camiones, pero es que los camiones los llevan personas, ¿vale? Está muy bien que la mercancía tiene que llegar, pero el que yo creo que tiene que llegar es la persona. ¿Qué opináis de esto que acabo de preguntaros? Estas 2-3 preguntillas rápidas. Venga, minuto y medio. Andrés, dale caña. Venga, contestando a la primera, pues no somos peligrosos. Un tío que es profesional tiene que saber lo que tiene que llevar en las manos. Ahora, si somos peligrosos es porque también nos obligan. Porque nos obligan a pasarnos del tiempo, a romper el descanso y todo eso. Vamos, lo que ya sabemos. Pero peligrosos no. Sí que puede haber alguien, o sea, hay gente de todo, pero peligrosos también hay los coches, eso da igual. Y la segunda pregunta, que si hay afán recaudatorio, pues sí, porque vamos, pero no solo a nosotros, sino a todos los que se mueven por la vía. Con las multas, no sé dónde irá el dinero, porque la carretera ya te metes por la A6, la de Coruña, y eso pegan más saltos. La 52 de Orense Benavente, igual. ¿Dónde va todo ese dinero? Es que no, al final no arreglan nada. Tienes que invertir más en seguridad. Seguridad es arreglar carreteras, poner mejores condiciones, no poner más señales. Las señales no las ves, porque cuando estás tanto tiempo en la carretera, al final no ves nada.
Muchas gracias, Andrés. Disculparme que ahí me entró un WhatsApp al teléfono y sonará en la grabación. Adolfo, ¿somos peligrosos en la carretera realmente? ¿Hay un afán recaudatorio de la DGT por el tema de este cambio de horarios y demás? Porque sí, anda, venga, ¿para qué vamos a avisar? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves este tema? Hola de nuevo, Christopher. A ver, empezando por el primer tema. No somos peligrosos. Somos más peligrosos por culpa precisamente de la DGT. Cualquiera, cuando levantan una restricción y salen todos los camiones de golpe a la carretera, eso es el mayor peligro que se puede existir en la carretera. Soltar a cientos y cientos y cientos de camiones en unas carreteras que están metidos en las áreas, que tienen que cumplir unos horarios, eso es peligroso. Y eso es lo que la DGT no tiene en cuenta. O sea, en ese caso sí somos peligrosos, pero porque lo ponen blanco y en botella. O sea, no podéis imaginar lo que es levantar una restricción y ver en la carretera esa animalada de camiones, y yo soy conductor, y lo admito, que vamos todos como vamos, pero porque nos obligan a ir, ¿vale? Primera cuestión. Segunda cuestión, si nos desvían, en caso de autónomo, de nuestras rutas alternativas, etcétera, y se hacen más kilómetros, tenía que repercutir en el porte del viaje, porque no es nuestra culpa. Y los que estudian los viajes, las logísticas, los que dan los viajes, los que venden los viajes, tenían que tener estas restricciones apuntadas y encarecer el viaje del camión, porque está realizando unos kilómetros que no se deberían realizar. Segunda contestación. Tercera contestación, que si la DGT va en afán recaudatorio, sí, hasta para los patinetes. Rotundo. No voy a poner ningún matiz. No está ni por nuestra seguridad, ni mucho menos. Y no tengo nada en contra de la Guardia Civil. Pero creo que los billetes son los que cuentan. Y gracias. Gracias a ti, Adolfo. Gracias a ti. Sí, bueno, hablamos de la DGT y al final utilizan a la Guardia Civil como instrumento recaudatorio, ¿no? La Guardia Civil al final no deja de ser un cuerpo que le dicen tú vete para allá y tienes que hacer esto y esto, ¿no? Creo que tenemos que ir a la cabeza de la serpiente y yo siempre me he ido a la DGT, que es los que manejan el cotarro, y ojo, y lo digo desde aquí, ya también dan las instrucciones a las autoescuelas diciendo lo que tienen y lo que no tienen que enseñar, ¿eh? Esto es un pequeño tirón de orejas a la DGT para que espabile un poquito y ponga en las autoescuelas temarios, exámenes, etcétera, y que no seamos monos al volante, porque ahora lo único que vemos los camioneros son auténticas barbaridades. Y desde aquí, y también lo digo, que evitamos más accidentes de los que somos, de los que creamos, cuidado, porque una cosa es crear el accidente y otra cosa es verse involucrado. O sea, que venga un pisapedales, un mini pisapedales que no sale de la urbe y luego se pone en la autovía o en la autopista o en las nacionales a hacer el cabra, haciendo barbaridades como las que nos están pasando en estos días antes de las restricciones. Y claro, ya cuando en las noticias sale involucrado un camión, vamos a decir, ¿por qué está involucrado el camión? Porque está ahí, claro, está trabajando el tío, pero ¿quién ha sido el responsable de eso? ¿Quién? Ah, amigo, eso no se dice. Pero bueno, vamos a pasar a Cristian. Cristian, ¿qué opinas de estas cuestiones que hemos lanzado ahora? Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, en principio quiero matizar lo que ha dicho Adolfo antes, que los camioneros, la primera pregunta, no somos peligrosos, en contra, somos gente más responsable y con todo. El problema es exactamente lo que ha matizado Adolfo, cuando se levantan las restricciones, que viendo colas de miles camiones, entonces sí que hay un problema. El DGT, como el organismo o el órgano de promover la ley, ¿no?, pues debería de plantear este tema de restricciones, porque tal como está presentado no es un plan viable.
Luego la segunda pregunta, tema de coste, evidentemente que hay que reclamarlo, ¿no? Porque ir por ruta alternativa significa más retraso, tiempo de entrega, más coste, más de todo. Entonces deberían de dar la oportunidad a la empresa que reclame este dinero que está gastado de más. Me vas a perdonar, Cristian, que entró una llamada. Por favor, continúa. Referente a la última pregunta, pues sí, la policía, que es el órgano que puede representar, digamos, a la Dirección General de Estado, a multar, no a aplicar la ley, pues sí, no debe, a ver, no van a multar seguramente, pero la cuestión es que si cambia de repente el horario, este horario que ellos los cambian debería dar un aviso ¿no? A la gente que están ahí involucrada por medio por no saber, ¿no? Por el cambio de horario. Pero bueno, sabemos que esto no va a ocurrir. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, gracias a ti. Veo que se ha conectado Don Edil. Vamos a ver si está en línea y a ver qué nos puede responder rápidamente. Te hago las dos preguntas de la parte 1 y de la parte 2. Venga, ¿qué opinas acerca de las restricciones a pesados? Por un lado. Por otro lado, ¿somos peligrosos en la carretera en estos días realmente? Por otro lado, costes de, por ejemplo, los autónomos que tienen que dar un rodeo para esquivar esas restricciones. ¿Quién paga ese gasoil, por ejemplo? Y si hay un afán recaudatorio de la DGT, por ejemplo, con lo que ha pasado hoy, que han cambiado el horario de las restricciones sin previo aviso. Don Eddy, si estás en línea, ¿qué nos cuentas de esto? Buenas tardes, de aquí en la carretera, en la A4. Bueno, Cristian, a ver si me acuerdo de las preguntas, porque tengo la cabeza más para allá que para acá. Empezamos por la DGT, la última que me acuerdo, que hayan hecho el cambio así sin avisar, pues yo creo que está mal. Deberían haber buscado la forma de cómo avisar, aunque sea con paneles luminosos que hay por toda España, avisando de que van a cambiar el horario, digo yo. Después, ¿qué más preguntas? Digo, que estoy con un dolor de cabeza. Si me interrumpes, si me dices cuáles eran las preguntas, porque estoy más perdido. Estoy perdido. Sí, comentábamos que sí, había el afán recaudatorio al hacer el cambio de horarios, ¿vale? Si somos un peligro real en la carretera en estos días, y qué opinas acerca de las restricciones en sí mismas. Vale, las restricciones, yo tengo entendido que las restricciones no las sacan de una semana para otra. Creo que ya vienen de mucho tiempo atrás, que están expuestas para que todo conductor profesional las pueda ver, ¿no? Afán recaudatorio, bueno, en esta vida todo es dinero, y nosotros que seamos peligrosos, mira, para serte sincero, yo creo que es más peligroso un conductor de un vehículo normal y corriente, que me acaba de pasar ahora mismo en una curva, subiendo por Despeñar Perros, hay una curva en el puente, se quedó botado el tío y él estaba sin el chaleco luminoso a 5 metros de su coche en curva, avisando de que se había parado. Yo, menos mal que andaba un poco atento, yo pude esquivar, pero puede haber un camión que venga distraído y ese coche se lo lleva. Yo creo que más falta cultura, al conductor le falta más empatía, sería la palabra, con el resto de conductores. Eso pienso yo.
Pues muchas gracias, don Edil. Pasamos a Tiago, el hombre que tenía por ahí alguna llamada, no sé si habrá terminado con las llamadas. Repetimos, ¿somos peligrosos realmente en estos días? ¿Quién puede asumir o a quién se le podemos reclamar esos costes de ese autónomo que tiene que rodear X kilómetros? Me da lo mismo, sea uno que sean 200, porque no nos dejan volver a nuestras casas. Y si hay un afán recaudatorio en cositas como esto que ha hecho la DGT de cambiar sin previo aviso los horarios de las restricciones, Tiago. Buenas tardes. Estaba en una llamada, perdona. Pues mira, si somos peligrosos, te voy a decir, somos peligrosos. Voy a llevarla contra mis compañeros. Te voy a decir por qué. Porque mira, cuando voy a adelantar a un compañero mío, un camión, y veo que detrás, a 300 metros, viene un coche, marco los intermitentes que voy a adelantar, el coche a 300 metros ya me empieza a hacer señales de luces para que no empiece a hacer la maniobra. Acelera incluso, muchas veces. Ahí te digo que somos peligrosos. Otra, cuando ves el retrovisor, viene un coche aprovechando el combustible o yo que sé, que lleva kilómetros y kilómetros pegado ahí en la trasera del camión. Ya sabéis lo que pasa cuando se puede reventar una rueda, ¿no? Ahí somos peligrosos. O cuando vas por la autopista y a tu derecha hay una incorporación y de repente un coche te adelanta por la derecha, pero ya es que ya no hay ni carril. Ahí te pegas el susto y puede pasar algo. Entonces, hombre, ¿qué vamos a ser peligrosos, hombre? Nosotros llevamos un ritmo y es el ritmo que vamos. Aquí de peligro nada, el peligro es la gente que no respeta. Yo creo que tenía que tener una clase especial cuando vayan a sacar el carnet. Otra cosa, sobre el tema de a quién reclamar, pues no, yo creo que a las logísticas, ¿no? Subir los precios de los portes en lugar de bajar, que eso ya es una subasta. Yo creo que ya he dicho una vez, eso es una subasta ya, el que menos paga es el que tiene el porte, garantizado. Y lo del combustible, pues ni idea, porque no soy autónomo, pero pinta mal. Muchas gracias, Tiago. Muchísimas gracias. Pasamos a Gonzalo. Gonzalo, a ver si anda por ahí el tío en línea. ¿Qué nos puedes contar de estas tres últimas preguntitas? Buenas tardes por ahí. ¿Cómo no voy a estar por aquí escuchando a todos estos componentes de 12 ruedas y del canal de Cello? Yo diría, vamos a ver, ¿somos peligrosos? Sí, hay más coches en la carretera que camiones, ¿no? Puede haber algo más de puerta fría por los momentos de trasiego de gente que se va y la alimentación funciona mucho más. Pero yo pienso que el peligro de todo es cuanto más vehículos hay de una categoría, esos son los peligrosos. Nosotros somos minoría casi en estas fechas. O sea, yo pienso que hasta las restricciones tenían que ser para ellos, no para nosotros. Y luego, por otra parte, tirón de orejas a la DGT por el tema de la noche a la mañana cambiamos la norma. Oye, de 12 a 2 tal, y ahora no, de 7 a 8. No, eso está muy mal, así nos luce el pelo en todos los sitios. Ahí se tenían que poner las pilas a las instituciones y darle una vuelta de tornillo a los horarios. Y luego al tema del porte del autónomo, cuando te venga una historia de estas, yo personalmente me la tengo que envainar. Pero yo pienso que el que hace ruta fija y le ocurre estas situaciones, tenía que tener un pacto ya con el cliente de decirle, oye, yo en fechas de navideñas y en fechas de tal, no sé, cuando hay ruta fija, esas modificaciones de itinerario yo creo que tenían que ser un poco grabadas en un contrato de transporte, aunque sea verbal, llamémosle. Ahí funciona bien un equilibrio entre la empresa y el autónomo que está trabajando o el asalariado que está trabajando por una empresa y su jefe tiene un poco de caché. Venga, un saludo a todos, creo que respondió a sus preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Y se nos
nos ha incorporado Quique desde San Sebastián y le vamos a hacer las preguntas rápidamente para que haga un mix y conteste a todo. Restricciones para pesados en estas fechas. Quique, ¿qué opinas en general sobre ellas? ¿Vale? Por otro lado, ¿realmente somos peligrosos en estas fechas en la carretera? Segundo, nos vamos a la tercera. Ese autónomo que tiene que dar alguna vueltilla porque así lo exigen las restricciones, ¿cómo justifica ese gasoil? Que aquí se lo pide ese gasoil. Digo gasoil porque es lo que se gasta, ¿vale? El tiempo lo vamos a dejar. Y por último, ¿hay afán recaudatorio de la DGT por este tipo de cambios que han hecho, por ejemplo, hoy mismo? Hoy estamos a 11 de agosto. Para las restricciones eran a las 3 y lo han cambiado a la 1 sin previo aviso. ¿Hay afán recaudatorio por ello? Dinos algo, Quique. Buenas tardes a todos del canal 12 Ruedas, a todos los youtubers que nos veis por internet. Pues bueno, afán recaudatorio, por supuesto que sí. Para eso están ellos, DGT. Para eso están, para recaudar todo lo posible. ¿Restricciones a los camiones pesados en esta época? Pues también, afán recaudatorio y ganas de joder al personal, al trabajador. No sé, siempre lo mismo, siempre igual. O sea, siempre pagan los mismos, o sea, el camionero. Y luego respecto al autónomo, que consume gasolina sin querer, pues bueno, pues eso también el Estado debería de ayudarle en esos aspectos, sí, la verdad es que sí. Y nada, poco más que decir. Paséis buena tarde. Muchas gracias, Quique, por haber participado. Estábamos preocupados que antes, cuando no estaba, y Quique está echado la siesta. Pasamos a Mario. Mario, a ver si andas ahí en línea. ¿Qué opinas? Cuéntanos de estas 3 últimas preguntillas. Bueno, pues yo creo que la DGT, por supuesto, que sin lugar a dudas tiene solo afán recaudatorio. La seguridad de todos le importa muy poco, o nada, más bien diría yo que nada. Con respecto al incremento de costes que puede suponer el rodear, pues creo que las logísticas en estos días deberían de tener como una especie de partida de gastos para decir, oye, toma un poco más por el viaje, porque hoy te va a ser más complicado, vas a tener que ir, yo qué sé, por una carretera de mala muerte y vas a tener que rodear 50 kilómetros. Y que si somos peligrosos, yo creo que en estos días somos más seguros que nunca, porque normalmente vamos con 5 sentidos, pero hoy vamos con 6. El sexto es para vigilar más, si cabe, a todos los demás. Pero lo interesante sería poder contar con la opinión aquí de un guardia civil de tráfico con respecto a nosotros. Seguro que más de uno se sorprendería. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la respuesta que nos ha dado Mario. Esa interpelación, se dice, a los agentes, que seguro, yo también estoy convencido que más de uno se sorprendería lo que puede decir un guardia civil de tráfico acerca de los camioneros, ¿vale? Y acerca de toda la marabunta que sale en estas fechas a carretera con una experiencia en la conducción de, digámosle, voy a 60 por un sitio de 30. Para eso son unos maravillas, pero luego aquí en pista libre dejan mucho que desear, por desgracia. Lo vemos continuamente, lo vemos los que estamos aquí subidos en días normales. Pues imaginaos lo que podemos ver en estos días. Y una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Mario es el sexto sentido, porque tenemos que ir vigilando a todos los demás. Y es así, tenemos que ir vigilando a todos los demás. Todos los demás que hacen unas auténticas pirulas impresionantes. Algún meapilas o algún puritano saldrá diciendo: no, los camiones sí que las hacéis.
Porque a mí un día... Y contará una historia. Claro, pero no contará lo que él hace. Por supuesto. Pero bueno, yo es que yo me mosqueo mucho con este tema porque lo veo totalmente injusto. O sea, totalmente injusto. Sobre todo el que yo no pueda ir con mi familia. Porque la mercancía, francamente, me da igual si los yogures se ponen malos, o la leche se pone mala en el remolque. Yo lo que quiero es estar con mi familia, porque yo también tengo derechos fundamentales a la libre circulación por mi territorio nacional, derecho al trabajo y derecho al descanso. Y creo que violan esos 3 derechos. ¿Y quién lo viola? La DGT. Y son derechos constitucionales, ya que a toda esta gentuza de corbata se le llena la boca de decir esto es constitucional. Pues señores, todos los años, de 2 a 3 veces al año, Semana Santa, Navidad y verano, violan sistemáticamente mis derechos, señores. Y creo que todos los derechos de mis compañeros, los cuales estamos trabajando, no estamos de fiesta, y trabajamos con un vehículo grande. Y creo que no considero justo lo que se hace con nosotros. Señores, muchísimas gracias por participar. Nos vamos despidiendo y hacemos una ronda rápida, como siempre, de qué os ha parecido el tema y, por supuesto, que os despidáis. Mario, te tocó de nuevo. Dale. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que se vaya de vacaciones, que las disfrute. Y al que vuelva de vacaciones, amigo, mala suerte, hay que seguir trabajando. Muchas gracias y buena ruta a todos. Creo que Mario quería decir que el que vuelva de vacaciones y se ponga a trabajar, que se joda. Aquí pondré un pato. Quique, ¿qué te ha parecido estas preguntas? Yo sé que ha sido un aquí te pillo, aquí te mato para ti, pero bueno, dinos y dices un hasta luego, si no te importa. Bueno, Quique quedó eso conectado, pero parece que no está. Parece que se ha ido a beber el colacao fresquito. Gonzalo, ¿qué te ha parecido el tema de hoy? Y por supuesto, tu despedida. Lo que decir del canal de Cello y de ti, Christopher, me parece una temática buena. Uy, que vienen las ambulancias. Que digo que es una temática buena y el tema es que la labor que haces es informativa totalmente. O sea, lo que estás viendo en estos momentos en el transporte, que tengamos que pasar por estas cosas, estos que te aparquen de mala manera, bueno, es increíble, es increíble. Me parece denigrante nuestra profesión últimamente. Venga, un saludo, tío. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos a Tiago. Tiago, ¿qué te ha parecido el tema de hoy? Y, por supuesto, tu despedida. Me ha gustado el tema, muy bueno. Podríamos estar hablando un poquito más incluso, pero claro, se hace un vídeo muy largo también. Y nada, dejar un saludo a todos y esperando mi llavero, Christopher. A ver cuando nos vemos, Venga, un saludo. Y nada, buenas vacaciones a todos que están por ahí escuchándonos, asistiéndonos y conducid con cuidado. Bueno, aquí ha entrado ya a última hora, que no sabemos si está o no está, señor hechicero, con ese pedazo de micro de Scania. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si está. Le vamos a preguntar al hechicero. Venga. Y luego ya que se despida directamente. Hechicero, estás ahí. ¿Qué opinas sobre las restricciones pesados? ¿Qué opinas sobre si somos peligrosos realmente en estas fechas? ¿Qué opinas sobre ese pequeño autónomo o esa pequeña empresa que al final tiene que rodear por ese
estas restricciones que tenemos en estas fechas, esos costes a más. Y si la DGT lo que ha hecho hoy, 11 de agosto, cambiar los horarios de las restricciones, tiene afán recaudatorio. Si estás por ahí, venga, cuéntanos. Por aquí ando, que no pude entrar antes. Pues mira, de las restricciones, y no he oído a mis compañeros evidentemente, pero seguro que opino igual que ellos, lo veo totalmente injusto. A ti sí te he oído antes decir, pues eso, que vulnera derechos y sobre todo pues que fastidia a la hora de llegar a tu casa y cosas así. En realidad yo no creo que lo haga por los vehículos pesados, sino que lo hacen por el peligro que supone la gente que no está habituada a conducir y en estas fechas sale. Y me parece totalmente injusto, porque un profesional sabe lo que hacer en condiciones de mucho tráfico y en condiciones de poco tráfico. Luego, claro, somos una molestia en la carretera, pero yo pido algo en Amazon y lo quiero en 24 horas en casa, aunque esté en Alemania. En Alemania tiene que ir lanzando de un camión a otro para que en 24 horas tú lo tengas en tu casa. Pero luego el camión molesta en la carretera. Para unas cosas sí, para otras no. Entonces me parece totalmente injusto. El autónomo que se tiene que sufragar, pues evidentemente es una trastada. Digo trastada para que no tengas que poner un pato. Pero es una trastada. Al final, que él tenga que sufragar ese gasto que decide la DGT. Y no los considero en absoluto peligrosos, que creo que era la segunda pregunta, porque mientras respondía a la tercera estaba intentando acordarme la segunda, por lo que te he dicho, porque somos profesionales, sabemos lo que hacemos, lo que tenemos entre manos y cómo tenemos que actuar en cada momento. Cuando un camión deja un espacio de una distancia de seguridad, no es porque te esté dejando un hueco para meterte al que va en coche, es porque necesita esa distancia de seguridad. Entonces creo que nosotros sí sabemos lo que hacemos y evidentemente no nos considero en absoluto peligrosos. Que habrá de todo, pero la gran mayoría pues son profesionales, no tiene más. La palabra lo dice, que además a la Guardia Civil cuando te para le gusta decirnos que usted es un profesional. Pues exacto, somos profesionales, déjenos libremente hacer nuestro trabajo sin restricciones, señores de la DGT. Y nada, esa es mi opinión, perdón por extenderme tanto. Y eso, un saludo a toda la gente. ¡Ay! Se ha caído Hechicero. Hechicero, venga, vuelve, corre corriendo y despídete. Se cayó Hechicero. Se cayó Hechicero. Pasamos a Don Edil. ¿Qué te ha parecido el tema? Y ya un hasta luego. La verdad las preguntas me han gustado. Solamente que me has agarrado así frío, ¿no? Y ¿puedo hacer un spoiler o no puedo hacer un spoiler? Christopher, respóndeme antes de abrir la boca. Venga, Don Edil, haznos un spoiler, venga. Ya que una persona anda pidiendo por ahí su llavero, yo quiero pedir las camisetas que sé que por ahí como han comenzado a circular. A ver cómo me las haces llegar tú a mí. Ah, mentira. Pero por ahí va el tema, Pues nada, muchas gracias por seguirnos, muchachos. Bueno, por seguir a Christopher más que nada. Y nos vemos en ruta. Muchas gracias, Don Edil. Sí, un pequeño spoiler que ha hecho ahí el tío. Próximamente. Cristian, antes de que te vayas a dormir, que ya te estamos robando mucho tiempo, ¿qué te ha parecido? Y ese hasta luego. Hola, buenas. Un tema muy buena, muy caliente, igual que el día de hoy, de verano.
muy educativa, como he dicho, todos los temas y lo que haces tú son, aparte de preguntas, son educativas para aprender y discutir cosas. Y nada, todo el mundo que quiere pasar por el canal de SEO, que será bienvenida, que hay muchas cosas de escuchar, de hablar, educativas, no solo críticas. Y bueno, y para la gente que está en la carretera, pues buenas vacaciones y que disfrute las vacaciones, y que vuelves pues, y que vuelvas de vacaciones, pues nada, ánimo, porque hay que seguir trabajando para levantar los bolsillos de lo de... Uy, perdón, me he equivocado. Bueno, importante, no olvidéis, importante legal. Un saludo a todos, hasta luego. Ese error que ha tenido ahí Cristian, yo también me hubiera confundido. El que quiera coger, que lo coja, ¿verdad? Adolfo, ¿qué te ha parecido el tema de hoy y el hasta luego? Bueno, pues por supuesto, como siempre, tocas temas del día a día. Me encanta el formato, siempre lo he dicho. Y nada, se verá reflejado en tu canal. Acordaros, 12 ruedas. Entraréis, pondréis vuestros comentarios. Desde aquí, desde Cello, también os invitamos a que entréis aquí, participéis si queréis, que es una cosa muy amena. Y veremos los comentarios. Recordar, conducir con cuidado, sobre todo en estas vacaciones. Y nada, estaré muy atento a ver los comentarios ahí en el canal de 12, a ver si coincidimos más o menos en las opiniones, y tener en cuenta que a vuestro lado va un profesional. Si necesitáis ayuda, lo tendréis. Muchas gracias, Adolfo. Veo que ha entrado Canete, que el hombre andaba por ahí currando. No sé si está en línea, le vamos a dar un toque. Canete, ¿andas por ahí? Bueno, Canete pues o no pilla cobertura o el hombre pues está liado. Andrés, ¿qué te ha parecido el tema de hoy? Y tu hasta luego, que no sé bla, tu hasta luego, que me atanco. Pues fenomenal, me ha sido fenomenal, como siempre compartirlo con vosotros, es un placer. Nada, hemos llegado a base y nos vamos a ir de vacaciones, así que disfrutéis todos los que vayáis de vacaciones, y los que estéis trabajando, estéis en ruta, pues bueno, pues nada, buena ruta y buen descanso. Un saludo a todos. Muchas gracias, Andrés. Recuerda hacer alguna pirula a algún camión, por favor, si no, no te vas de vacaciones y no llevas turismo, ¿vale? Sé un buen profesional del turismo y hazle alguna pirula a un camión. Total, es lo que nos toca. Vuelvo a hacer el llamamiento a Canete, a ver si ahora sí, si está por ahí, Canete. Estoy por aquí, sé que estás en directo, pero me da igual. Como me voy de vacaciones, me voy a permitirlo. Buenas tardes, Gentuza. Buenas tardes, Canete. Venga, me alegro que te vayas de vacaciones ya, descansar, desconectar del camión. A mí ya me queda menos. Bueno, pues con tu permiso, si quieres, te digo las preguntas de hoy. ¿Qué opinas de las restricciones para nosotros, para los pesados en general? Yo soy muy pesado. ¿Crees que somos peligrosos realmente en la carretera? ¿Qué opinas de eso de que el pequeño autónomo, pequeña empresa, el que sea, tenga que costearse de su bolsillo las vueltas que pegan por estas restricciones? Y si la DGT tiene afán recaudatorio, por ejemplo, con lo que ha hecho hoy, cambiar las horas de la operación salida y prohibirnos andar por las carreteras en vez de una hora, pues varias horas antes. Mira, como sé que tú eres un ser benévolo, ¿sabes?
una deidad, ¿sabes? Y yo sé que tú eres buena gente. Me vas a permitir de que hoy no te conteste. He visto que lo han contestado los compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han contestado todos. Pero estoy con mi mal. ¿Tú sabes cuál es mi mal? Y la verdad no me apetece. Estoy aquí escuchando porque por lo menos voy entretenido. Pero no me apetece mucho. Yo sé que los que nos están escuchando me perdonarán también. No me apetece mucho hablar. ¿Vale? Solamente te digo eso. Perdonadme de verdad, el próximo día os doy la tabarra. Vale, te tomo la palabra y por supuesto que serás el primero, recuérdamelo, ¿eh? Pues nada, despacito, buenas letras, que hoy es viernes, que llegues a casa bien y de vacaciones, ya vamos hablando. Pues chicos y chicas, los que estáis viendo este vídeo, hasta aquí, pues eso, el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos lo dejáis en los comentarios. Si os gusta el canal en general, pues suscribíos, que es gratis, que no cuesta nada. Además, si hay más anuncios y yo me puedo ir a Andorra antes. Respecto a la gente que ha participado en Cello, creo que ya les debo 5 euros por hacer la pelota al canal, así que creo que ahora ya son 10 y Don Edith lo va apuntando, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí y un gran saludo. Hasta pronto.